distinguida mesa. Continuando con las presentaciones para la tarde, ahora vamos a abordar el segmento de colon e intestino delgado. Empezaremos hablando sobre la caracterización de lesiones colorectales y cómo debe ser el enfoque que tenemos que dar para su manejo. Empezaremos diciendo, pues, para qué evaluar las lesiones colorectales, cuál es el fundamento y para qué en dónde radica la importancia de poder caracterizar cada una de estas lesiones. Es para poder determinar qué tipo de lesión es, si es de tipo invasivo o no invasivo, puesto de que ello determinará exactamente el tipo de manejo con el que se le va a ofrecer al paciente. ¿Y cómo es que se debe evaluar estas lesiones colorectales? ¿Cómo es de que se tiene que hacer el enfoque para precisar qué tipo de lesión es y qué tipo de patrón tiene, si es que es invasivo o no? Bueno, en realidad se tiene que recurrir a la endoscopía de imagen mejorada, y esta es a través de endoscopía con luz blanca en alta definición, con cromoendoscopía convencional, con índigo carmín y ácido acético y cristal violeta, como van a ver ahora, o cromoendoscopía electrónica, sea cual sea la tecnología que se disponga en el medio. Todo ello, junto con la endoscopía de magnificación, son las herramientas necesarias para poder caracterizar adecuadamente una lesión y plantear, de acuerdo a su patrón de invasión, un tratamiento. Bueno, estos son los hallazgos macroscópicos con los que vamos a empezar. Empezaremos hablando sobre el cáncer avanzado en realidad. No hay mucho aquí que decir porque es fácil diagnosticar cada una de estas lesiones, puesto de que siguen el mismo esquema de protocolo de París. El tipo 1 pues será una lesión protuberante en colon con convergencia de pliegues. El tipo 2 una lesión de aspecto ulcerada con márgenes son visibles, aunque la superficie va a ser de tipo ya más tumefacta. El tipo 3 una lesión ulcerada, congestiva, con márgenes ya no tan bien definidos debido a la infiltración. Y el tipo 4 será una mucosa irregular, marcadamente hematosa, con estenosis luminal debido a la infiltración difusa que presenta. En cambio, para lo que nos interesa, que es el cáncer superficial, ¿sí?, tenemos que tener en cuenta también, al igual que para el cáncer avanzado, los criterios de París. París divide el cáncer superficial en el tipo 0 y este a su vez se subdivide en dos tipos, el polipoideo y el no polipoideo, con subdivisiones en cada uno de ellos. El polipoideo, como todos bien saben, se divide en el pediculado 0,1P, cuando la lesión tiene elevación por encima de la línea mucosa mediante un colgajo de superficie de la misma mucosa colónica. Y cuando es sésil, cuando no tiene este colgajo, pero tiene una elevación por encima de la línea de la mucosa mayor de 2.5 milímetros, o su equivalente a una pinza de biopsia cerrada. Para el tipo no polipoideo, tiene tres subdivisiones: la 0,2A o superficialmente elevada, cuando la elevación está por encima de la línea de la mucosa, pero por debajo de 2.5 milímetros. El tipo 0,2B o plano, en el cual evidentemente no se va a ver ninguna sobreelevación o depresión, solamente va a haber un cambio en la coloración de la mucosa, algo muy fino a detectar, y para lo cual vamos a ver algunos ejemplos más adelante. Y finalmente el tipo superficialmente deprimido, 0,2C, la cual tiene, como su mismo nombre indica, una depresión por debajo de la línea de la mucosa. ¿Cuál es la real importancia de caracterizar mediante París a estas lesiones tempranas? Porque cada una de ellas ya se ha estudiado que tiene una incidencia de invasión submucosa, dependiendo del tipo que sea. Si usted diagnostica una lesión como 0,1S, como 0,2A, como 0,2B, 0,2C, tiene un porcentaje ya establecido de probabilidad de infiltración a la submucosa, teniendo en cuenta la morfología y el tamaño. Y vemos aquí que para las lesiones de tipo 0,1, sea P o sea S, y hasta para las 2A y 2B, el porcentaje de invasión a la submucosa es muy bajo. Sea inclusive que tenga más de 2 centímetros de diámetro, pueden llegar solamente hasta un 20 o a lo más 30% de posibilidad de tener una invasión submucosa. Las hace entonces perfectamente susceptibles de poderlas tratar por endoscopía. No así, en cambio, con el componente 2C. Vean que el componente 2C tiene, desde que ya pasa los 5 milímetros, un porcentaje de probabilidad de invasión submucosa, la cual va a ir en aumento conforme la lesión incremente de tamaño, llegando esta a alcanzar cifras mayores de 80% cuando sobrepasa los 2 centímetros. Entonces, este es un aspecto muy importante a tener en cuenta, y ahí la importancia de caracterizar adecuadamente las lesiones en París.
Nuevamente, más de lo mismo. Vean cómo la importancia del componente 2C, porque dentro de él, cuando hagamos la caracterización importante del interior de la depresión, vamos a hallar de que, dependiendo de lo que se encuentre en el interior, puede ser de una estructura muy regular como esta, pero también puede ser de tipo irregular marcadamente, que traduzca otro tipo de interpretación y con ello otro tipo de manejo. Otra característica morfológica, porque continuamos todavía con la morfología importante de las lesiones elevadas de colon, va a ser el tumor de extensión lateral. El tumor de extensión lateral, originalmente descrito como aquella lesión que mide más de 10 milímetros en diámetro, y que en la actualización de 2005 de París la catalogan para colon más de 20 milímetros, está, como todos nosotros sabemos, dividido en dos subtipos: el LST de tipo granular y el no granular. Para el granular hay dos subtipificaciones más, que es el homogéneo y el heterogéneo, o también llamado nodular mixto. El homogéneo es aquella elevación de la mucosa no más de 2.5 milímetros de altura, ¿sí?, de aspecto nodular o en empedrado. Y aquella tipo nodular mixta es aquella que tiene un componente 2A, pero alguna parte de la lesión debe tener alguna elevación mayor de 2.5 milímetros, lo cual lo configura como un componente 1S. Para la lesión no granular hay dos subtipos también: el elevado y el deprimido. El plano elevado es aquella lesión superficialmente elevada, homogénea, en la cual no hay ningún aspecto de empedrado y la superficie es marcadamente regular o lisa. Y en cambio el tipo deprimido, como su nombre lo dice, es una depresión por debajo de la línea de la mucosa, que normalmente se acompaña de un componente de tipo 0,2A. Aquí tienen algunas imágenes en las cuales podemos apreciar cómo es el comportamiento de una lesión tipo LST. Vean aquí de que hay una mucosa con alteración de la superficie y que ya nos hace pensar de que hay un aspecto de mucosa en empedrado focal. Cuando instilamos la cromoendoscopía convencional con índigo de carmín, que normalmente lo usamos entre el 0.3 y 0.4%, la superficie de la mucosa se puede apreciar con mayor exactitud, dejando ver una mucosa en aspecto granular de tipo homogéneo. Ninguna de las elevaciones va a pasar los 2.5 milímetros, como estamos diciendo, a diferencia del tipo LST granular de tipo nodular mixto, en el cual tiene un componente ya sésil por encima de la mucosa granular por sí. Otro ejemplo del LST no granular es el tipo 2A, en el cual se aprecia una lesión superficialmente elevada, de superficie homogénea, ¿sí?, sin ningún aspecto en empedrado cuando se evalúa con cromoendoscopía convencional. Y el tipo LST no granular muchas veces es todo un reto, porque solamente presenta algún margen de cambio de coloración que nos puede hacer pensar incluso de que puede ser un LST o una lesión tipo 2B. Por eso es de que es muy importante caracterizarlo con algún otro tipo de ayuda diagnóstica, sea cromoendoscopía convencional, como ven aquí, para apreciar la depresión, o cromoendoscopía electrónica. Ahora, al igual que habíamos visto para las lesiones 0,1S o 0,1P, 2A, 2B y para el componente 2C, que tienen proyección de invasión submucosa, los LST son importantes conocer los subtipos y la capacidad que tienen de invadir a la submucosa. Vean de que para el LST granular de tipo homogéneo, el porcentaje de invasión a la submucosa es prácticamente nulo. Entonces eso los hace una lesión fácil de tratar y con una indicación completa para ser resecada por vía endoscópica, puesto de que no tiene prácticamente un componente invasivo mayor. En cambio, cuando ya tiene una lesión sésil que acompaña, o sea, ya la convierte en un heterogéneo, esta de aquí va a tener un riesgo de invasión de hasta cerca de 30%, lo cual indica, como vamos a ver más adelante, dónde es que tenemos que resecar primero para poder evaluar bien este porcentaje de invasión submucosa. Y al igual como habíamos visto con el componente 2C, los LST de tipo deprimido, sí van a tener un riesgo de invasión submucosa por la depresión en C. El componente deprimido, a partir de 10 milímetros, comienza a tener un porcentaje de invasión submucosa interesante, que cuando llega incluso más de 30 milímetros casi alcanza el 100%. Entonces tenemos que evaluar adecuadamente este tipo de lesiones, caracterizarlas mediante la clasificación de París. ¿Y cuál es el comportamiento o cómo es la forma de invasión
submucosa de estos LSTs. Esto ya está analizado también en otros estudios. Vean, este es el estudio de Uraoka, en el cual ven cómo es de que los tumores de extensión lateral, sea granular o no granular, tienen su forma de invasión. Para lo que es el LST granular, la predominancia de la invasión submucosa viene dada a través del nódulo dominante y en un pequeño porcentaje a través del área deprimida. Entonces, si usted decide tratar una lesión por vía endoscópica, tiene que asegurar primero resecar el nódulo dominante para que pueda ser evaluado adecuadamente por histología y confirmar de que su resección ha tenido criterios de curación. Para un LST tipo no granular, en cambio, el patrón de invasión submucosa es diferente. Vean de que hasta más del 70% de la invasión viene dado en el componente deprimido, pero un porcentaje no muy despreciable, ¿sí?, cerca de 30%, viene dado por el componente multifocal. Entonces, como en este LST no granular no hay una forma adecuada o correcta de saber en qué punto es en el que va a invadir, la lesión tiene que ser resecada en bloque, sea quirúrgica o sea por vía endoscópica. Perfecto, entonces ahora vamos a hablar de los patrones que determinan la invasión submucosa. Para esto vamos a tocar solamente dos puntos. Uno es el patrón vascular y el otro es el patrón superficial, que nos van a ayudar a caracterizar adecuadamente nuestra lesión y nos van a llevar a una buena decisión. Empezaremos hablando de la mucosa del patrón vascular. Vean de que el patrón vascular en una mucosa normal lleva el acompañamiento tipo panal de abejas, con una disposición perfectamente regular de los capilares que rodean a la glándula. En cambio, cuando la lesión va convirtiéndose, va progresando de mucosa normal a adenoma o hasta adenocarcinoma, vean cómo es de que la disposición de los vasos sanguíneos cambia, se vuelve difuso, se vuelve, pierde la regularidad, hasta ver ya áreas de mucosa avascular, que configura ya un hallazgo de carcinoma. Entonces, con esta introducción al patrón vascular, ¿sí?, es de que nace la clasificación del patrón vascular de Sano. El patrón vascular de Sano es el que durante muchos años ha sido usado y hasta ahora incluso todavía vigente. Lo dividió el profesor Sano en tres subtipos. El patrón capilar tipo 1, que correspondía a la mucosa colónica normal o a un pólipo hiperplásico o a un pólipo aserrado, ¿sí?, era aquel que no tenía a nivel de la superficie trama vascular. No se detecta ninguna trama vascular y a lo más solamente una parte superficial que lo vamos a evaluar después, pero no tiene trama vascular para nada. Esto lo clasifica como un patrón de vascular tipo 1. El tipo 2, en cambio, va a tener ya una dilatación, va a tener una trama vascular de inicio, pero va a tener ya una dilatación de los vasos sanguíneos que acompañan a la glándula. El tipo 3A va a tener asociado a la dilatación una irregularidad de la distribución de los capilares glandulares. Y el tipo 3B, que ya viene a ser el tipo invasivo, va a tener dilatación de los capilares, va a tener irregularidad de los mismos y va a tener ya áreas de mucosa avascular. La eficacia de esta clasificación fue evaluada por un estudio del doctor Ikematsu. Él evaluó la eficacia entre catalogar una lesión por patrón capilar tipo 3A, que correspondería a un cáncer intramucoso, versus un 3B, que correspondería a un cáncer ya de tipo invasivo y cuyo manejo tiene que ser ya necesariamente quirúrgico. Él evaluó la sensibilidad, la especificidad y la precisión diagnóstica cuando se analiza el tipo 3. Entonces, para el tipo 3A, que evaluaba la posibilidad de que una lesión sea intramucosa, y el tipo 3B submucosa, encontró que la precisión diagnóstica oscilaba en el 87.7% de casos. Un porcentaje no malo, ¿sí?, no malo, pero que puede ser mejorado, como vamos a ver más adelante cuando se asocia a otro tipo de elementos. Pero entonces, a tener en cuenta esta clasificación, el patrón capilar del doctor Sano. Continuamos con el patrón de Crichton, que viene a ser dado ya por la evaluación de la superficie en sí de la lesión.
De más decir de que es importantísimo que podamos reconocer exactamente, adecuadamente el patrón de criptas si queremos definirla más adelante con cualquiera que sean los métodos de cromoendoscopía que quieran usar, sea índigo de carmín o cristal violeta. Siempre va a ser predominancia de estudios japoneses con cristal violeta, dado de que da una mejor imagen y una mejor caracterización. Recuerden de que el tipo 1 de Kudo es aquel patrón de tipo redondeado, el tipo 2 el tipo estelado. 3 minutos, doctor. Bien, el tipo 3 va a ser el tubular corto y el tubular largo como conocen, el 4 el velloso, el 5i que va a ser el irregular, va a tener la característica de tener todavía patrón de criptas, solamente que no va a ser ninguno de los anteriores, no va a ser redondeado, no va a ser estelado, no va a ser tubular ni velloso, entonces, pero sin embargo todavía los tiene, solo que de forma irregular y ninguno de los que anteriormente he definido. Y el 5N en cambio es un patrón ya de tipo amorfo. Vean incluso de que hay varios estudios solamente que los clasifican como patrón regular, irregular, 5i, y distorsionado 5N. Esto de aquí es el estudio del doctor Matsuda, en el cual nos recalca para qué sirve identificar exactamente el patrón de criptas, y es para poder clasificar a nuestra lesión como no neoplásica si tiene un patrón de Q1-2, un patrón no invasivo, pero lesión neoplásica verdadera cuando tiene 3L, 3S, 4 o un patrón 5I con sin línea demarcatoria, y un patrón invasivo cuando es un patrón no estructural asociado con un patrón 5i con área demarcada. En el estudio de Matsuda evalúa el patrón de lo que es criptas y su probabilidad de invasión submucosa, y él sí encuentra de que la precisión diagnóstica en más de 5.000 especímenes, ellos clasificaron 178 lesiones como probables de invasión submucosa, y vieron de que de las 178, 166 correspondieran a su predicción. Entonces tenían una precisión diagnóstica de 98.8%, tremendamente preciso para poder definir el grado de invasión y con ello, como les vuelvo a repetir, el manejo. Al respecto de esto ha habido también mucha controversia y se han hecho varios estudios. Este es el más de repente significativo, en el cual Iwatate en 2012 compara el patrón vascular contra el patrón superficial, y ven que en todas estas lesiones, en todas estas clasificaciones, siempre el patrón de criptas va a tener una preponderancia sobre el patrón vascular. Ahora, no nos hagamos tanto problema, porque actualmente existe la clasificación de JNet, que es la clasificación de expertos japoneses en MBI, la cual ha mezclado ya ambas clasificaciones, por así decirlo, y las ha reagrupado en grupos, ¿sí?, teniendo en cuenta el patrón de superficie y el patrón vascular. El tipo 1 ahora es llamado el tipo hiperplásico, el 2A va a ser definido como un adenoma con displasia bajo grado, el 2B un adenoma con displasia de alto grado o un carcinoma in situ, y el tipo 3 va a ser ya el tipo invasivo. Finalmente, termino solamente ya mi presentación recalcando lo siguiente: una adecuada evaluación va a dar como consecuencia una adecuada decisión. En las próximas diapositivas van a ver cómo es de que todo este tipo de clasificaciones es útil para la decisión diagnóstica y la decisión de manejo. Este ejemplo es un ejemplo representativo de cómo podemos encontrar una lesión, ¿sí?, de extensión lateral, en el cual evidencia de que al momento de hacerle el patrón de criptas correspondía a un patrón de criptas 3A y a un JNet 2B. Con ello se hace también caracterización del patrón de criptas y ven de que tiene un componente 5i. Con ello predecimos de que tiene un cáncer intramucoso y se practica una resección endoscópica en bloque. La resección en bloque confirma nuestro hallazgo de adenocarcinoma intramucoso. Bueno, básicamente eso era lo que quería traerles. Muchas gracias por su atención.